Muy buenos días y sean bienvenidos a este espacio. Yo soy Gabriela y formo parte del equipo de Leiro Assessments. Para guiar este webinar acerca del estrés y el burnout laboral, les traemos a un facilitador de lujo, el doctor Carlos Leiro, quien es psicólogo, fundador y senior partner de Leiro Assessments, empresa dedicada a la consultoría integral de recursos humanos y a mejorar los procesos de selección y desarrollo del talento ejecutivo en las organizaciones de Latinoamérica. Su liderazgo e innovación han mejorado significativamente los procesos de identificación y desarrollo del talento en empresas locales e internacionales. Es el desarrollador de la casa psicométrica de Leiro Assessments y creador de la herramienta APL, que ha vendido más de 100.000 pruebas en toda Latinoamérica. El doctor Leiro es consultor de negocios familiares y autor del libro Reaccionar o Responder, donde relata varias de las estrategias que revisaremos en este webinar y que fue un éxito de ventas en la Feria del Libro. Es psicólogo clínico y trabaja consistentemente con individuos y parejas en el desarrollo de habilidades de autorregulación y regulación marital para lograr vidas y relaciones más saludables y felices. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden dejar en el chat y yo con mucho gusto lo voy a leer a medida que se dé a cabo la presentación. Bienvenido, doctor. Bienvenidos todos, muchas gracias por participar, gracias Gabriela. Estamos muy contentos de poder compartir este rato con ustedes a mitad de la semana. Vamos a estar hablando de diferentes temas que tienen que ver con el estrés y el burnout en el trabajo, un tema sumamente importante en este momento y espero que sea una experiencia enriquecedora para todos nosotros. En primer lugar, vamos a ver muy rápidamente cuáles son los temas que vamos a estar conversando en el día de hoy. Por un lado, ver un poco el contexto del problema en Latinoamérica y vamos a hacer una encuesta entre nosotros mismos sobre estrés y burnout y cómo lo percibimos ocurriendo en nuestros trabajos. Vamos a hablar de una distinción básica entre cansancio, estrés y burnout y vamos a hablar un poco de la progresión desde el bienestar laboral hasta el burnout. ¿Qué nos va pasando? ¿Cómo vamos entrando sin darnos cuenta hasta que a veces entramos en un proceso de burnout? De ahí vamos a hablar de las 5 dimensiones tempranas y vamos a hacer una especie de recolección de cuáles son los grandes factores que afectan a las personas y que los llevan a desarrollar burnout. Vamos a hablar muy rápidamente de qué es el cortisol, que hablamos constantemente del cortisol, qué es y por qué es importante tomarlo en cuenta, porque es un jugador clave en algunos momentos para la adaptación y en otros momentos para el desarrollo del estrés y el burnout. Vamos a hacer un autochequeo con 5 preguntas clave muy cortas donde nosotros mismos vamos a ver cómo estamos nosotros en términos de estrés y burnout y de ahí vamos a pasar a buscar y trabajar en herramientas para manejar el estrés y herramientas para manejar el burnout. Es decir, que vamos a estar compartiendo algunas de las cosas que a lo largo de los años hemos podido ir identificando y hemos podido ir descubriendo que nos ayudan a todas las personas para manejar los niveles crecientes de estrés y posible de burnout que podemos tener. De ahí vamos a buscar y vamos a hablar de 3 recursos internos, lo que es el BDNF, lo que es el nervio vago y lo que es el proceso de tomar conciencia de la atención. Y finalmente vamos a hablar de cuáles son nuestras responsabilidades como líderes y como gerentes y temas de recursos humanos con cómo ayudar a nuestros colaboradores con los temas de el estrés y el burnout. Entonces, ya saben, como dijo Gabriela, pueden hacer sus comentarios en el chat. Vamos a estar compartiendo durante los próximos 55 minutos y espero que sea una experiencia enriquecedora y que nos lleve a reflexionar sobre cómo manejar de la mejor manera el estrés y el burnout. En primer lugar, quisiera como tomar un minuto para hablar del contexto latinoamericano, porque es importante entender que la prevalencia del burnout en Latinoamérica es particularmente alta y es particularmente alta, entre otras cosas, por las condiciones socioeconómicas también de nuestros países y que según diferentes investigaciones impacta
pues a todos los trabajadores, pero particularmente a la población femenina. Después vamos a tomar conciencia de este asunto de el agotamiento crónico y cómo el agotamiento crónico lo vamos a ver a lo largo de toda la presentación. No es solo un tema personal, no es solo un tema organizacional, es probablemente un tema que nos impacta como país. Por otro lado, también es el tema de las crecientes regulaciones que las diferentes organizaciones tratan de, digamos, hacer resaltar la importancia del estrés y el burnout, específicamente la norma oficial mexicana que regula todos los temas de riesgo psicosocial, el ISTAS. Nosotros en Leiro Assessment utilizamos el ISTAS y la herramienta del ISTAS para medir riesgo psicosocial. Hemos hecho una adaptación de esta herramienta que es del Instituto Sindical para el Trabajo, eh, el Ambiente y la Salud, es ISTAS. Nosotros hemos hecho una adaptación y tenemos una herramienta para medir riesgo social que se conecta con burnout. El otro contexto importante es el tema del costo el costo económico propiamente, porque el burnout, y esto es McKinsey, que es una consultora internacional muy importante, presentó eh, en el Foro Mundial en Davos este año en enero un informe en donde hacía cuenta que el estrés, el burnout y todos los problemas asociados a salud mental generaban miles de millones de jornadas laborales perdidas. Ellos hicieron un cálculo mundial de 12.000 millones de jornadas laborales que se pierden en el año, producto de burnout, ansiedad, depresión. Y por último, esta nueva mirada que en Latinoamérica estamos aspirando a llegar a ella, a pasar de esto que llamamos la resiliencia tóxica, que es aguantar hasta donde se pueda, a realmente buscar una cultura de rendimiento sostenible que realmente también responda a la necesidad de productividad, a la necesidad de competitividad, pero sin que implique un desgaste en la salud de las personas. Mackenzie específicamente tiene todo un énfasis en lo que ellos llaman salud cerebral, brain health. Y ellos hablan de que las organizaciones que tienen mayor salud cerebral, brain health, son organizaciones que logran mantener una ventaja estratégica. Entonces pasamos a entender que no es únicamente un problema de bienestar, es un problema estratégico y es un costo económico para las organizaciones. Entonces proteger esto que ya sea la salud mental, la capacidad emocional o lo que ahora llamamos salud cerebral es un activo estratégico para las empresas. Eh, Vamos a hacer una pequeña encuesta ahora mismo para los cuales ahora apenas termine de explicar esto, ustedes van a elegir tres de estos ocho grandes factores. ¿Cómo elegimos estos ocho grandes factores? Sobre la base de la literatura. Estuvimos revisando literatura a nivel de América Latina y encontramos estos ocho grandes factores o causas frecuentes de burnout. Por un lado, plazos y fechas límites, ¿no? La presión de entrega constante. Por otro lado, las mismas relaciones interpersonales, los conflictos, ¿verdad? Después vamos a ver que tener buenas amistades y buenos amigos en el trabajo es un factor protector importantísimo del estrés. El mismo proceso de gestión, de liderar personas, formar parte de los equipos, puede generar también mucho estrés y burnout. El manejo constante de los imprevistos, ¿verdad? Que siempre estamos teniendo más y más cosas que hacer, que se conecta con las fechas y los plazos. La sobrecarga de trabajo, que muchos de nuestros mejores colaboradores son tan entregados y tan comprometidos que aceptan más y más sobrecarga de trabajo y eso los puede llevar a
a procesos de estrés o hasta de burnout, la inseguridad económica y laboral, ¿verdad? En este momento que hay digamos, tantos cambios, la falta de reconocimiento, que es un factor que aparece cada vez más en las causas de estrés, y por último, la discriminación o trato injusto. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a dejar de compartir y vamos a presentarles una encuesta que ustedes van a contestar de una vez en sus pantallas las tres condiciones que según su experiencia en su lugar de trabajo, con sus compañeros o sus colaboradores, son las que más generan estrés o más generan burnout. Entonces vamos a para eso unos 3 o 4 minutos para que todo el mundo empiece. Pueden elegir tres nada más. Vamos a irlas haciendo de una vez. Muy bien, perfecto. Ya tenemos 28, 23, 24 personas. No, para ver. No, 40 personas tenemos ya. 42, muy bien. 50 personas. Muy bien, vamos viendo el balance de las diferentes. No hay grandes preferencias, no hay grandes, es decir, al haber solo tres, se distribuyen bastante equitativamente. Muy bien, tenemos 61 personas, 62 de 87. Vamos a dar unos segundos más. Las tres condiciones que más producen estrés y burnout. Muy bien, tenemos 63 personas. Rapidito, 64. Vamos a ver quiénes más tienen unos 30 segundos más. Muy bien, perfecto. Entonces cerramos la encuesta. Ahí están entrando unas más. A ver, 68, 69, 70. Vamos a dar, habíamos dicho 3 minutos, así que faltan, vamos a dar unos segundos más. Aprovechen, sí, pongan su voto para ver cómo eso impacta esta mirada que tenemos de los factores que impulsan el burnout. Muy bien. Todos los factores se conectan unos con otros. Vamos a ver que hay algunos que tienen más presencia que otros. Evidentemente, el hecho de que pongamos tres nada más hace que el conteo sea diferente. Vamos a proyectarlo muy bien. ¿Ok? Entonces, el 46% dice plazos y fechas límite, la presión constante por múltiples fechas límites que se acercan unas con otras, ¿verdad? A medida las organizaciones buscan ser más eficientes, las personas más competentes tienen cada vez más responsabilidades y hay cada vez más fechas límite. Las relaciones interpersonales, 37%. La gestión de personas, lógicamente, menos, porque tiene que ver más con los supervisores, jefes, gerentes, líderes. El manejo de imprevistos, 51%, ese es el más alto hasta ahora. Después tenemos la sobrecarga del trabajo que se conecta, la inseguridad económica, interesantemente, 37%, la falta de reconocimiento, 36%, y discriminación o trato injusto, 26%. Entonces, la gran, digamos, ganadora en términos de productora de estrés es el manejo constante de imprevistos y vivir constantemente en modo reactivo, ¿verdad? Porque la naturaleza del cambio es que planificamos hacer algo, pero algo se nos mete en el camino. Eso no significa que no tenemos que planificar, pero algo se nos mete en el camino
y tenemos esos imprevistos. Entonces, 51% imprevistos, 46% plazos y fechas límite, y de ahí 43% sobrecarga de trabajo. Esto nos sirve un poquito como para censar dónde están las situaciones que más en el trabajo nos generan estrés. Perfecto, vamos a capturar esto y lo van a compartir en el chat, ¿verdad? No sé si lo va a hacer Miguel o lo va a hacer Gabriela, pero vamos a cerrar entonces y vamos a seguir con nuestra presentación, pero tenemos esta información que nos ayuda a entender la situación actual de factores que estimulan la posibilidad de burnout, ¿verdad? Y vimos que eh, el manejo constante de imprevistos aparecía como el más fuerte, seguida de plazos y fechas límite y la sobrecarga de trabajo. Muy bien. Entonces, cansancio, estrés y burnout rápidamente. El cansancio es normal. Cansancio es algo que nos ocurre, estamos constantemente con gran cantidad de actividades, pero el cansancio se debe resolver con un descanso, un buen descanso, con buen sueño. La higiene del sueño es fundamental, o un fin de semana donde podemos hacer otras actividades. No es que no vamos a hacer nada, sino que hacemos otras actividades. El estrés ya no es cansancio, el estrés es una demanda puntual, el cual en dosis moderadas es hasta bueno, no es malo, es bueno porque te enfoca, te ayuda a trabajar con más ímpetu en el desempeño de la tarea, pero se vuelve un problema cuando es crónico, y cuando el estrés es crónico le decimos burnout o quemarse. Y burnout es una condición de agotamiento que surge cuando hay un nivel de estrés que es crónico y que no cede. Es un fenómeno ocupacional, no es una enfermedad de la persona, ¿verdad? No es una, pero sí puede llegar a causar ansiedad, sí puede llegar a causar o estimular un proceso depresivo, pero es un agotamiento por una persistencia en la cantidad de situaciones que nos presenta el trabajo. Entonces, esta primera distinción es fundamental. No queremos que no haya estrés, pero cuando el estrés se hace crónico, se genera lo que llamamos burnout, que vamos a ver un poco qué es. Y vamos a ver la ruta que va desde el bienestar hacia el burnout, ¿verdad? La ruta que va desde el bienestar al burnout. En principio, debemos diseñar organizaciones y debemos buscar trabajos que nos permitan contribuir. Es una responsabilidad tanto mía de conseguir un trabajo que me guste y que me sienta que contribuyo, y también de la organización de proveer un ambiente para que podamos contribuir. Eso nos lleva a una situación de compromiso pleno, que es lo que llamamos el flow, es esa sensación de que lo que estoy haciendo lo puedo hacer bien, lo sé hacer, me siento que contribuyo. Esa sensación de contribución es un factor protector. Si la gente sabe por qué está haciendo las cosas, se siente mucho mejor y tolera mucho más los requerimientos. Pero a veces eso lleva a una situación de sobrecarga. Y muchas veces ese cambio de compromiso pleno a sobrecarga no nos damos cuenta, porque nos gusta lo que hacemos, porque sabemos hacerlo, porque estamos comprometidos, pero como dice el dicho, está bueno el culantro, pero no tanto. Entonces esas exigencias en aumento sin querer pueden llevar a una situación de estrés crónico, estrés y estrés crónico, y a ausencia de procesos de recuperación, de desconexión, de reinventarte, de cambiar realmente. Y eso genera una situación de agotamiento reiterado. Y ese agotamiento reiterado genera fatiga, y si no, si todas esas cosas van pasando y no se detiene ese proceso, se genera entonces el burnout, que es el sentirte quemado, que vamos a ver cuáles son las manifestaciones que tiene en las personas. Pero lo que estamos viendo es que es casi, casi sin querer que nos vamos moviendo a lo largo de los meses y los años
del compromiso pleno. Evidentemente, si estás en un lugar donde no te gusta la cultura, no te gusta el ambiente, no te gusta lo que estás haciendo, todo eso estimula también el malestar. Entonces, nosotros decimos que desde ese bienestar o ese flow hacia el burnout hay como un camino. Lo que queremos es que todo, en nuestra responsabilidad, es de estar en bienestar, es decir, que en términos de reto y habilidad, tenemos la capacidad para hacer lo que tenemos que hacer. Cuando estamos en burnout, significa que realmente, o sea, no importa que sepamos, es tanto o tan complejo o tantas cosas a la vez que la demanda supera nuestros recursos. En términos de energía, cuando estamos en bienestar y estamos en flow, desde el concepto de Mihaly Csikszentmihalyi, que es el que escribió este libro interesante sobre cómo la gente contribuye de una manera natural al desempeño máximo. En la energía, cuando estás en flow o estás en bienestar, estás activado, la energía realmente es poderosa, pero cuando estás en burnout ya te queda muy poco. En sentido de control es fundamental. Una de las cosas que hace que entremos más en burnout es la falta de sensación de control. No puedo controlar lo que me viene encima. Cuando estamos en flow o en bienestar, hay una absorción. Estás tan comprometido en el trabajo que el tiempo se pasa sin que te des cuenta. Cuando estás en burnout, te distancias. Vamos a ver cuáles son esos componentes del burnout. Y por último, esa sensación en el burnout de que no puedes hacerlo bien. Esto es una mirada, porque todos debemos, tanto personalmente, buscar estar en flow, porque cuando yo estoy en flow, lo que estoy haciendo me divierte, sé que lo puedo hacer, siento que contribuyo y esto me energiza. Pero si estoy en burnout, no importa cuánto haga, no me siento bien, me agoto, no lo disfruto, siento que no tengo control y me distancio o me siento disminuido. Entonces, las señales de identificación temprana son a nivel físico, lógicamente, el descanso. No hay descanso, hay dolores de cabeza, hay problemas gastrointestinales. Nuestro cuerpo, y esto es súper importante, nuestro cuerpo nos manda mensajes, pero generalmente somos bastante malos en escuchar esos mensajes. A nivel cognitivo, empezamos a sentir dificultad de concentración. Todo eso son como llamadas de atención que tienen las personas, que tiene nuestro cuerpo, de decirnos que estamos perdiendo ese balance. Falta de concentración a nivel cognitivo, pérdida de tiempo, ¿verdad? A nivel emocional podemos estar un poco más irritables o entramos en este poco importantismo, ¿verdad? Este distanciamiento, como que ya no me interesa mucho lo que estamos haciendo. Y no es que no te interese, sino que estás sobrecogido o sobrecogida de tanta demanda que no puedes resolver. A nivel conductual, ¿verdad? Eh, por ejemplo, evitas tareas, apagas la cámara en las reuniones o las videollamadas, pierdes el tiempo, te sientes confundido, no sabes. Y a nivel relacional, empiezas a aislar, ¿verdad? Empiezas a distanciarte de tus relaciones más importantes. Todos estos son dimensiones a observar tanto personalmente como organizacionalmente. Y pues lo que dicen las investigaciones es que la parte física ocurre hasta meses antes de que una persona entre en burnout. Por eso es tan importante este asunto de ayudar a las personas a identificar dónde están, ¿no? Y no simplemente seguir y seguir hasta que realmente entra en un proceso de burnout que realmente es desgastante. A veces las personas tenemos que dejar de trabajar, tenemos que recibir apoyo porque no hemos cuidado poner los límites. Muy bien. Y el cortisol que habíamos hablado. El cortisol maravilloso, gracias a Dios que tenemos cortisol, porque nos ayuda a poder ejecutar las tareas, pero nuevamente es dañino cuando se produce constantemente. Cortisol producido constantemente, 8 horas al día, 10 horas al día,
genera agotamiento y genera mucho malestar. Muchas personas que son grandes trabajadores, poco a poco van perdiendo esa capacidad de contribuir por ese agotamiento que produce esta generación constante. El cortisol está diseñado para que actúe por unos minutos. Es una reacción de alarma. Es una hormona que se llama la hormona del estrés. Y nosotros necesitamos estrés para adaptarnos a las situaciones de la vida, para poder reaccionar si algo está pasando, para poder echarnos a un lado si puede pasar un accidente, para poder controlar una situación de peligro. Pero si estamos activamente, si nuestro eje de estrés está constantemente produciendo cortisol, eso nos llega a poner mucho más irritables, nos impide, vamos a ver que nos impide cómo el cortisol afecta al cerebro. Decimos muchas veces en la parte clínica, ese cerebro está bañado en cortisol, ¿no? Ese cerebro está como si fuera hundido en un baño de María de cortisol, la persona está en serios problemas, ¿verdad? Porque el cortisol afecta a nuestro cerebro. Reduce la corteza prefrontal, esta parte que usted tiene aquí. Este es el centro ejecutivo. Decimos en serio y en relajo que nosotros estamos aquí en una pequeñísima, pequeñísima capa de apenas 3 o 4 milímetros, donde están todas las conexiones de las células más especializadas y decimos el centro ejecutivo de las personas está aquí. Entonces, eso se afecta por los volúmenes aumentados de cortisol. También daña el hipocampo, que es otra estructura que está mucho más para acá atrás, que tiene que ver con la parte de la memoria y genera niebla mental. Quizás la más conocida de todas es la hiperactivación de la amígdala. La amígdala es un centro, hay dos, que están en la parte del cerebro emocional que regula las respuestas de miedo, regula las respuestas de ira, regula las respuestas de afecto. Una amígdala controla más las respuestas de miedo e ira y la otra controla más las respuestas de afecto. Entonces, la amígdala hiperactivada hace que uno reaccione de maneras desproporcionadas. Por eso es tan importante, tú sabes, tener a raya a la amígdala y no reaccionar. Por eso, cosas mínimas te pueden parecer como si fueran unas amenazas terribles. Es producto del agotamiento que te genera el bombardeo constante de la hormona del estrés. Y por último, te genera una disrupción en lo que se llama la red de descanso. La red de descanso del cerebro se activa cuando uno está caminando, viendo el bosque, se activa cuando uno está simplemente pensando cualquier cosa sin nada específico, cuando estás oyendo música, esa que se llama la red por defecto, porque sabemos que el cerebro nunca para. Entonces el cerebro lo que hace o está activamente cumpliendo la tarea que le has puesto o está pasivamente andando por ahí, como quien dice, revisando las cosas, viendo las hojitas, oyendo la música, viendo la gente. Esa red por defecto se ha descubierto que es súper importante para la salud mental, ¿verdad? La red por defecto se descubrió porque cuando la gente no estaba haciendo nada y les ponían las máquinas para ver cómo estaba funcionando el cerebro, le preguntaban a la persona, oiga, ¿usted qué está pensando? No, no estoy pensando nada y el cerebro seguía activo. Entonces el cerebro nunca para, nada más que la diferencia es que está o activado haciendo las tareas que le estás poniendo o está simplemente, tú sabes, viendo, sintiendo, y esa se llama la red por defecto y es fundamental para la recuperación. Y esa red se activa cuando hay demasiado cortisol. Todo eso se conecta al burnout y eso es para entender que el burnout afecta el cerebro. El cerebro no es que esté simplemente cansado, sino que está afectado el cerebro. Entonces necesitamos, gracias a Dios, hay neuroplasticidad
y nos va a permitir recuperar eso, pero hay que hacerlo conscientemente. No sé si, Gabriela, si hay preguntas o comentarios. Y ahora mismo hay un tema adicional que es el tema de la inteligencia artificial. De la inteligencia artificial que es maravillosa, que nos ha venido a ayudar de mil maneras diferentes a hacer las tareas más rápido, pero también genera una sobreestimulación de pantallas. Ahora mismo vengo de trabajar con un ejecutivo, me estaba diciendo que él y su equipo trabaja con tres o cuatro inteligencias artificiales. Sale de Copilot, va a Cloud, de Cloud se va a GPT, de GPT vuelve no sé qué, organiza. Entonces, esta constante interacción con pantallas, con el Slack, una cantidad de pantallas genera una fatiga, ¿verdad? Y no nos desconectamos. Una de las cosas que va a quedar como fundamental aquí es la necesidad de desconexión para que la red por defecto del cerebro se active, ¿verdad? También hay otras cosas como las tensiones físicas producidas por la tecnología, ¿verdad? Ustedes saben muchas veces que nos pasamos el día con el cuello mirando las pantallas, eso genera dolores de espalda, dolores de cabeza, etcétera. Son una cantidad de cosas que son nuevas, pero que también estimulan la posibilidad de burnout. Bien. No sé si Gabriela, si hay preguntas, si no seguimos rápidamente, aquí vamos ahora a hacer un autochequeo. No. Muy bien. Hay una pregunta, nos dicen qué actividades pueden implementar las empresas para disminuir el burnout. Sí, muchas gracias. Vamos a trabajar en eso. Vamos en la parte final, vamos a hablar un poquito y vamos a hablar mucho de actividades individuales también que podemos hacer. Para contestar rápido, lo primero que podemos hacer es traer el tema a la agenda, sin sensacionalismo. Traer el tema de, si quieres, es salud cerebral, si no, salud mental, si no, salud emocional. Traer el tema a la dirección y traer el tema, ¿verdad? Durante la pandemia, una de las cosas súper bonitas que ocurrió, ¿se acuerdan de las famosas pausas activas? O sea, las pausas activas, que recuerdo nosotros trabajamos mucho en ese momento con Super Extra, y ellos tenían sus procesos de desarrollo de pausa activa. Ellos nunca pararon durante la pandemia. Entonces, en Super Extra había este proceso organizado, estructurado, con todos los gerentes de tienda, de que se hacían estas micropausas activas que permitían como activar de alguna manera esas otras áreas del cerebro. Entonces, son muchas cositas que vamos a ver, que podemos ver, y gracias por la pregunta, y vamos a ver si vamos contestándola. Entonces, vamos a hacer un chequeo súper rápido para ustedes mismos. Ahora es yo, Carlos, Gabriela. ¿Ok? Son 5 preguntas para hacer una autoevaluación rápida, ¿no? ¿Duermo bien? ¿Siento que en verdad descanso? ¿Tengo energía? No, contéstelo, ¿no? ¿Verdad? La mayoría de los días me levanto con ganas de ir al trabajo, ¿verdad? Me he notado desinteresado o poco importa o negativo o distanciado frente a mi trabajo. O sea, el trabajo, sí es verdad que es el trabajo, no es todo, pero el trabajo es la manera a través de la cual las personas contribuimos y no hay nada más rico que poder contribuir. Es que yo quisiera no tener que trabajar. Bueno, sí, está perfecto, no tener que trabajar, pero tendrías que buscar otras formas de contribuir porque el trabajo dignifica. Tener trabajo es una bendición. Entonces, poder contribuir, entonces sentir que mi trabajo, o sea, no me importa, lo hago porque, bueno, digo, al final tienes que hacerlo, porque hay que ganarse la vida, pero qué rico si me involucro y siento que contribuyo. Entonces me he notado desinteresado, no quiero, ya terminé lo que tenía, o tiene que ver con mi propia actitud. La cuarta pregunta, siento que rindo también como siempre. Y la pregunta mágica, estoy sacando tiempo para cuidar mi cuerpo. Entonces, contesten cada uno, ¿verdad? O sea, ahí, o sea, yo nunca, o sea, duermo bien, nunca, a veces con frecuencia, no sé qué, ¿verdad? Cada una de estas áreas tiene que ver con estrés y burnout. Cada una de estas áreas tiene que ver con estrés y burnout. Contéstenla a nivel, vean, ¿no? ¿Dónde están en cada una? Este es un Likert de 5 puntos. Vamos a ver qué hay, ¿sí? ¿No? Y
Veamos, si estamos en alguno de los extremos, es que hay que, en cualquiera de estos extremos, ¿no? Si no duermo bien, la higiene del sueño es fundamental. Si me levanto sin ganas de ir de trabajo, hay que tocarlo, esto va a generar malestar. Si me siento desinteresado, si no me importa lo que estoy haciendo, si me siento distanciado frente a mi trabajo, su misión, los compañeros o mi jefe, eso genera estrés y burnout. Si siento que no rindo porque las exigencias son tan fuertes que me llevan a sentir que por más que haga no puedo, o estoy haciendo un trabajo que realmente no sé hacer, eso me va a afectar. Y si no estoy sacando para cuidar tiempo para cuidar mi cuerpo de forma consistente, entonces aquí tienes una autoevaluación de tu nivel de estrés y tu burnout. Tan sencillo como esto, ¿no? Y está fundamentado, o sea, esto lo hemos sacado del inventario Maslach de burnout, eh, que es un inventario que se utiliza mucho, pero también es un poco el producto de nuestra experiencia, que son estos 5 grandes factores que tienen que ver con el nivel de estrés y de burnout. ¿Ok? Estas son las 5 grandes áreas, ¿no? Agotamiento, motivación y compromiso. No es negociable, no es negociable no trabajar, aunque no tengas compromiso, pero no debería ser negociable y tiene que ver contigo misma, contigo mismo, el tener compromiso y sentirte motivado. Porque como vamos a ver, si no somos dueños de nuestra propia actitud, si no somos dueños de nuestra propia atención, no somos dueños de nada. Entonces, cuando uno entra en estos procesos de empezar a criticar la organización y empezar a criticar al jefe y empezar a criticar a no sé qué, uno tiene que tener cuidado porque el propio cerebro los está escuchando. Entonces puede ser que usted esté en burnout porque usted está observando una actitud negativa en su trabajo mientras usted va a seguir trabajando ahí. Entonces tiene que tener mucho cuidado a qué le pones atención porque lo que pones atención crece. El cinismo, ¿verdad? La eficacia, ¿verdad? Ese punto sabrosito de que es difícil, pero lo puedo hacer. Eso es lo que se llama flow o bienestar. Y por último, el tema del cuidado del cuerpo. Y todo esto ustedes van teniendo su propia revisión de estos temas. Entonces, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Ya vamos a empezar a hablar de qué hacer a nivel individual. O sea, no hay nada que le guste más a tu cerebro que tú reconozcas qué es lo que te está pasando. Oiga bien, no hay nada que le guste más a su cerebro, el suyo, que usted pueda reconocer qué es lo que está pasando. No porque lo que le esté pasando sea o no sea, sino por lo menos reconocerlo. Entonces yo siempre le digo a las personas, si usted piensa o siente algo, tome conciencia, escríbalo, no porque eso sea la verdad, no, lo que usted siente no es la verdad, lo que usted siente es simplemente lo que usted siente, ¿no? ¿Verdad? La relación entre pensamiento y sentimiento, el sentimiento es un shortcut del pensamiento, pero sí es importante que su cerebro sepa que usted lo escuchó. Entonces, aceptación y observación de lo que te está pasando. El solo hecho, saber qué es lo que te está pasando, dónde están los dolores en tu cuerpo, qué es lo que está pensando. Entonces aquí, ¿sabes? Para hoy, o sea, antes de responder, antes de reaccionar con una persona, piensa qué es lo que estás pensando, siente qué es lo que está y dítelo a ti mismo. Parece mentira, pero es una tontería, pero ayuda al proceso de manejar tu estrés diario. El otro es reconéctate con lo que cuenta para ti. Tú puedes ser que estés en un trabajo donde hay 14 cosas que no te gustan, pero hay 3 que están en tu control y que sí te gustan, que sí son valores para ti. Entonces, no te enfoques solamente en todo lo que está mal. Pues si está todo mal, capaz que hay que buscar otro trabajo, pero enfócate también en lo que puedes controlar y haz algo que te ayude y que esté alineado con un valor tuyo.
¿no? Tú valoras la amistad, tú valoras la eficiencia, tú valoras la honestidad, tú valoras el trabajo, o sea, conéctate con aquello que es importante. Asegura pequeños espacios de recuperación real, ¿no? El TLDP, que es tiempo libre de pantalla, ¿no? O sea, saca un tiempo libre de pantalla. Yo, por ejemplo, estoy con pantalla de las 5 de la mañana hoy. Yo tengo que parar ahora que termino esto y espero no volver a la pantalla, no sé si hasta la noche, espero cumplirlo, pero liberarte, hacer otras cosas, ¿no? Salir a mirar las hojas, ¿no? Bloquea 20 minutos sin pantalla, ¿no? Y contacto con el presente, ¿verdad? Dice por ahí los especialistas que lo único que existe es el presente, pero la mente se va al pasado o al futuro, ¿verdad? Entonces la atención plena, que ahora es muy, muy conocida, gracias a Dios, que se llama mindfulness, que es la atención a lo que está ocurriendo en este momento. Tu propio cuerpo se siente mejor cuando tú reconoces lo que estás sintiendo en el cuerpo, ¿no? Entonces, en la práctica hoy, por ejemplo, y esto lo vamos a hablar un poquito más después, es la importancia de activar el nervio vago a través de cosas tan sencillas como respirar profundamente. Algo tan sencillo como eso activa lo que se llama el sistema parasimpático, que se bloquea con el cortisol y que es el responsable de activar las respuestas de relajación. ¿Ok? Entonces, por un lado eso. Y vayan ustedes pensando qué me sirve, qué quiero usar, cuál voy a hacer. Otras actividades muy importantes, el ejercicio. O sea, no hay nada, yo hubiera querido, pero bueno, no fue así. Haber descubierto esto cuando tenía 20 años, o 30 años, o 40 años, nunca hice ejercicio. Lo descubrí probablemente como a los 50 años. Eh, pero no hay nada que sea mejor. De hecho, hay gente que si no fuera porque hace ejercicio constantemente, sus niveles de estrés estarían desbordados. Entonces, el ejercicio regular activa algo que se llama el BDNF, que lo vamos a ver, que es una hormona que es fundamental para reparar el cerebro. Ejercicio regular, estos baños de naturaleza. Nosotros tenemos la suerte de vivir en un país que es verde, ¿verdad? Entonces, o sea, simplemente salir y mirar una hierba, simplemente salir y ver un árbol, simplemente salir y pisar. Ahora hay esta idea de caminar descalzo, ¿no? Estos baños de naturaleza, a los japoneses le dicen Shinrin-yoku, ¿no? Son baños de naturaleza, ¿no? Algunos tenemos la suerte de estar cerca del Parque Natural Metropolitano. Entonces, este tipo de actividad es fundamental para prevenir el estrés y el burnout. La desconexión, que ya la hemos visto, la higiene de sueño. Para hacer una higiene de sueño buena, probablemente tienes que liberarte de las pantallas 1 o 2 horas antes. Tienes que tener o sea, hay muchas personas que tienen sus televisores dentro del cuarto. Y a algunas personas les funciona muy bien, a otras personas es muy difícil, a otras personas el tema de tener el celular eh, y estar viendo el celular hasta el momento de dormir, a veces funciona, pero muchas otras veces necesitas poderte liberar. De repente cambias y ves un libro y en 3 páginas caíste dormido, mientras que si estás viendo pantallas, ¿verdad? Ese shot de dopamina que te da el ver y ver pantalla te mantiene despierto. Lo que decíamos, las conexiones sociales, tener un amigo o una persona querida en el lugar de trabajo amortigua los niveles de estrés, porque la amistad, el cariño, genera otra hormona, que es la hormona, digamos, que contrapone con el cortisol, que se llama la oxitocina.
Y por otro, evidentemente, el reencuadre cognitivo, que es realmente, tú sabes, o sea, la salud mental pasa por mirar críticamente tus propios pensamientos. Importante. La salud mental pasa por mirar críticamente tus propios pensamientos. No porque tú lo pienses es verdad, ni siquiera porque lo sientas es verdad. Es importante que lo pensaste, es importante que lo sentiste, pero tienes que poder hacer una reestructuración de lo que piensas y lo que sientes. Muy bien. El BDNF, ¿verdad? El factor neurotrófico derivado del cerebro es, la metáfora que me gusta usar es como un fertilizante para que tu cerebro recupere neuroplasticidad. Y la forma como se consigue el BDNF es haciendo ejercicio, no hay más. El hacer ejercicio, el mover el cuerpo, baile, camine, haga pesas, nade, haga lo que usted quiera, jardinee, mover el cuerpo no es negociable. Este cuerpo nació para usarse, ¿no? Tenemos que hacer ejercicio, ya sea competitivo, caminar, correr, lo que sea, pero es fundamental para la salud mental y para la prevención del burnout. ¿Ok? El BDNF repara el hipocampo. El BDNF es el activador más estudiado para lo que se llama la neuroplasticidad. ¿Ok? Doctor, Y tenemos una pregunta en el chat. No sé si. sí, adelante. Nos preguntan por aquí qué prácticas se pueden incluir desde casa para crear una cultura de manejo saludable del estrés en los hijos para que tengan las herramientas y el hábito desde antes de incorporarse al mundo laboral. Claro. Sí, bueno, ahí lo mismo que con los empleados es el ejemplo, ¿no? Evidentemente el ejemplo es, no hay nada que pese más que nuestros hijos nos vean haciendo ejercicio, que nuestros hijos nos vean cuidándonos, que nuestros hijos nos vean y que los podamos convocar a que ellos también nos acompañen, que tengamos rutinas, digamos, eh, de conexión interpersonal, más allá de las pantallas. ¿Verdad? Es un mensaje muy poderoso para los hijos ver que sus madres y sus padres cuidan su salud física. Y tienen, por ejemplo, no hemos hablado nada de eso, pero la conexión espiritual, no importa cuál sea la manifestación religiosa que uno tenga, la conexión espiritual es una forma súper poderosa para manejar el estrés. Entonces, para mí el ejemplo, lo más importante, y el ejemplo significa que yo voy y lo hago, punto. Y se demorará 6 meses o 6 años en que a mis hijos le caiga la moneda, como uno dice, pero tarde o temprano le cae. Entonces, 5 formas de activar el nervio vago. El nervio vago es fundamental para la salud mental. Se llama vago porque vaga por todo el cuerpo. Entonces, el nervio vago es fundamental activarlo. Cuando las personas estamos estresadas, yo digo que el nervio vago está de vacaciones. ¿Ok? Si usted está estresado, su nervio vago está de vacaciones. ¿Qué significa eso? Que el cortisol suprime la actividad del nervio vago que literalmente se va a echar una siesta. Pero nosotros necesitamos tener un nervio vago que tenga buena tonicidad y eso ayuda porque es el sistema parasimpático que se activa para relajarnos. Y hay muchas formas de activar el nervio vago, refrescarse la cara antes de una reunión. Entonces, termina la reunión, vaya, refresquese la cara. Respire profundamente, meta las manos en agua fría, tararear. O sea, tararear es una forma antiquísima de serenarse uno mismo. Usted ve que la gente que va tarareando por ahí se está autoserenando, está haciendo una herramienta eficiente de manejo del estrés. Parece una locura, pero hacer gárgaras también y evidentemente conectar con amigos. Conectar con amigos son 5 formas de activar el nervio vago. Tienes esto, el nervio vago, tienes el ejercicio para activar el BNF y
tienes entonces esto que es la tensión, ¿verdad? El estrés crónico secuestra la atención. El estrés crónico secuestra tu atención, ¿verdad? El estrés crónico te lleva a mirar el mundo de cierta manera. Y lo que tenemos que entender es que la atención no es algo automático, o lo es hasta el día que tú decidas que no lo sea. La atención se entrena, no es un reflejo fijo. Rumiar mantiene el mismo circuito de amenaza, es decir, usted vuelve y piensa, y evidentemente estamos en un proceso de depresión, ¿sabes? Nuestra mente nos lleva a pensar una y otra vez, por eso distraerse haciendo cosas y redirigir tu atención es tan importante. Entonces, no hay nada peor que usted pueda hacer que es hablar mal y mal y mal y mal de la empresa donde usted está trabajando, porque eso no va a cambiar nada y lo que hace es que su cerebro genera esta percepción de que esto es terrible. Está bien poder compartir con un amigo algo que está pasando, pero si es hablar mal o hablar mal de la jefe o hablar mal, lo cual digo, sí, hay jefas terribles y hay jefes terribles, pero tiene que usted saber el impacto que eso tiene en la construcción de la realidad social que usted hace en su empresa. Entonces, el poder de la atención es fundamental para poder vivir más sano y más feliz. Y realmente ser líder, de alguna manera, también es dirigir la atención colectiva. O sea, los líderes y las líderes no solamente señalan las carencias, sino que ayuda al equipo a mirar ese balance de lo que nos falta con lo que hemos logrado. Entonces, estas son tres cosas importantísimas para manejar el estrés: hacer uso consciente de nuestra atención, mover el cuerpo, ¿verdad? Y trabajar en las relaciones. Bien, entonces ya estamos llegando a la parte final de la presentación y vamos a hacer, habíamos hablado de como líderes, ¿verdad? Como líderes que podemos hacer rápidamente chequeos regulares. No, la organización debe capacitarse para hacer chequeos regulares o sea, es bueno saber cómo estamos. Es bueno monitorear la carga de trabajo, es escuchar, ¿verdad? A veces nuestros mejores colaboradores son los que más entran en estrés porque como aguantan tanto y nos quieren complacer, entonces tenemos que estar conscientes, modelar nosotros mismos el tema de gestión de estrés y traerlo a la agenda y tener protocolos para medir riesgo psicosocial. Hay que medir qué es lo que está pasando. Ok, 6 aprendizajes. Aprendamos a escuchar nuestro cuerpo. Hagamos buenas preguntas para traer el tema del estrés en la conversación y sigamos dando pequeños pasos a nivel personal, ¿verdad? Porque esos pequeños pasos nos van a llevar lejos. Y a nivel organizacional, recordar que el estrés crónico transforma el cerebro y es un tema que hay que atender. Segundo, la prevención del burnout y la salud cerebral no es una agenda personal, es una agenda económica. O sea, las empresas cuyos colaboradores tienen mayor salud, mejor salud cerebral, salud mental, van a ser y son mucho más rentables. Y la prevención activa es una decisión personal, pero también es estratégica y de liderazgo. Y tiene que estar en la agenda. Así que bueno, vamos entonces a levantar abierto para si hay preguntas y comentarios y se nos pasó Sí, rapidísimo el tiempo. aquí tenemos un par de preguntas bien interesantes. Primero, ¿cómo manejar el estrés en el teletrabajo? Sí. Bueno, pienso que el teletrabajo en principio es maravilloso, pero ya vimos que todo lo maravilloso al final puede tener sus problemas. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los principales problemas? Es que no dejas de ver la pantalla. Entonces, ¿cómo manejar el estrés en el teletrabajo? Te tienes que levantar y salir y dar una vuelta, porque antes, cuando estabas en el trabajo, tenías una reunión en esta sala y de ahí salías caminando y pasabas por la cafetería y echabas un cuentito e ibas a la otra reunión. Ahora simplemente cierras el Zoom y abres el Team. Entonces resulta que tienes que conscientemente parar para poder manejar de mejor manera el teletrabajo, porque sí es una ventaja maravillosa, pero también tiene su parte negativa.
¿Qué más? Nos preguntan, ¿considera que la falta de concentración en el trabajo está asociada al estrés? Sí, la falta de concentración no siempre, porque puede haber otras situaciones que afectan la falta de concentración, pero evidentemente la falta de concentración puede ser o sea, es una manifestación o puede ser una manifestación en algunas personas que puede tener falta de concentración por otros factores que no tienen que ver con el estrés, pero sí, en principio sí. Muy bien. Por acá también nos preguntan cómo desde el Departamento de Recursos Humanos podemos medir la carga laboral que en ocasiones no es percibida por el líder del equipo. Sí, esa es tremenda pregunta. Eh, sí, creo que hay que sensibilizar a los líderes a tomar conciencia que sí, evidentemente, pues queremos maximizar la contribución de nuestros colaboradores, pero llega un momento en que se convierte en algo negativo, entonces como tener una conciencia de las limitaciones que lleva la sobrecarga al trabajo y que si ya ahí se está dando, bueno, primero evidentemente puedes hacer los estudios de carga de trabajo, pero me imagino que va más allá de eso. Es decir, evidentemente tomar conciencia de que esto afecta al final, que es la productividad y la competitividad de la organización. Muy bien. ¿Qué más? También nos preguntan con qué herramientas puede uno contar cuando está en un ambiente laboral tóxico y tiene un jefe complicado. Bueno, eh, primero la herramienta filosófica, ¿no? De que este es un proceso de aprendizaje y que va más allá de ti y que tú tienes que desarrollar, bueno, primero, evidentemente, buscar la manera de salir de ese ambiente, pero si esa no es una opción, entonces posicionarte de una manera diferente frente a ese jefe tóxico que tiene sus propios problemas y que no tienen que ver contigo. Básicamente es una posición en donde eh, puedas hacer tu desempeño de manera y puedas contribuir de la mejor manera, dejes de esperar reconocimiento, porque eso es una de las cosas que más nos pasa, que tú sabes, no, esos jefes tóxicos no van a, o esas jefas tóxicas no van a dar reconocimiento. Entonces, probablemente poder protegerte de la mejor manera sabiendo que no es allí donde vas a conseguir ningún tipo de reconocimiento, que lo que estás haciendo es ir a buscar un trabajo que te permita ganarte la vida. Probablemente no es que vas a salir huyendo, porque también eso pasa, que me voy pasado mañana y entonces terminas sin estructura, terminas sin trabajo y no necesariamente lo vas a resolver de esa manera. Tiene que balancearlo muy bien para buscar estrategias que te permitan protegerte. ¿Qué más? Nos preguntan qué ocasiona la falta de concentración y qué podemos hacer para mejorarlo. Eh, Sí, hay muchos factores que generan falta de concentración. El hecho de estar, o sea, hay una tendencia que tenemos las personas ahora de estar viendo pantallas, ¿verdad? Y constantemente salirnos a nuestra tarea porque es recompensante ver Instagram, ver TikTok, que es como, qué rico, son mini estímulos. Entonces probablemente dejar el celular, probablemente organizar pequeños espacios de tiempo. Ahora los próximos 15 minutos me voy a concentrar en esta tarea, así como compartimentaliza las tareas en pequeños chunks de tiempo. Esa es una primera mirada. Elimina los estímulos que te distraen. Elimina los estímulos si tienes, o sea, mucha gente trabaja con tres o cuatro funcionalidades de pantallas a la vez. O tiene muchos documentos abiertos. Todo ese tipo de cosas, concentración te puede ayudar y bueno, eh, monitoréate a ti misma. Muy bien, Súper, bueno, ya por cuestiones de tiempo, esa sería la última pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Y nos claro. vemos en el próximo webinar. Muchas gracias, un abrazo, que pasen buena mañana.